Este es el último video de la serie de Excel. Este es yo creo que el más sencillo que vamos a tener. Este es relativamente breve, que habla acerca de las fechas, sobre trabajo con fechas. Vamos a... Aquí dice que vamos a poner la fecha de hoy. Pues no sé, hoy que estamos grabando este video es 5 de mayo. Y pues lo ideal es que le pongamos 5 de mayo del 2021, ¿verdad? Pero mañana, dentro de un año que abran este archivo, van a seguir encontrando allí el 5 de mayo del 2021. Y pues eso no es correcto. Para eso Excel también incorpora una función que se llama hoy. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Y cuando presionamos Enter nos va a presentar la fecha de hoy. Mañana que abran ese archivo va a decir 6 de mayo. Dentro de un año que lo abran va a decir 5 de mayo del 2022. Entonces para eso utilizamos la función que se llama igual hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Y con eso cada que abramos el archivo vamos a tener la fecha de ese momento en que se abra. Después nos pide que hagamos el cálculo de la primera edad. ¿Cómo se puede calcular la edad de Juan a partir de su fecha de nacimiento y de la fecha actual? Eso se consigue a través de la siguiente función. Vamos a decirle que es entero, es decir, que no nos presente números decimales. Y después le vamos a decir, abrimos un paréntesis, abrimos un segundo paréntesis para agrupar la primera operación. Y vamos a hacer una resta entre la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento de Juan. Con eso terminamos la primera operación, que es la resta de las fechas. Y lo vamos a dividir entre 365.25 y cerramos paréntesis que cierra la primera apertura. Este cierra con este cierra con este. ¿Por qué 365.25? Porque acuérdese de los años bisiestos. Ajá. El punto 25 representa la fracción de los años bisiestos. Entonces es un cálculo aproximado, obviamente. Entonces si yo le doy enter a esta operación, vamos a obtener como resultado que tiene 20 años. Y efectivamente, ¿verdad? Tiene 20 años. ¿Por qué? Porque nació el 1 de abril del 2001 y estamos en el 2021. O sea, Juan tiene 20 años. Nuevamente les repito, la operación es entero de toda esta operación que está aquí. Y la primera operación, que es la resta de la fecha actual menos la fecha de nacimiento entre 365.25. Ok, esa es la primera forma. La segunda forma es entonces igual, nuevamente entero de, y vamos a utilizar una nueva función que se llama frac año. Frac año. ¿De qué? De la fracción de año entre la fecha de nacimiento, coma, y la fecha del día de hoy. Cerramos y cerramos porque abrimos dos paréntesis. Aquí está. Este último cierra con el primero y este cierra con este, ¿ok? Entonces la fracción año utiliza dos argumentos, que es ahora el primer lugar, la fecha de nacimiento, y en segundo lugar la fecha actual. Entonces presiono enter y nuevamente me da como resultado 20, que es decir, me está dando exactamente lo mismo, ¿verdad? 20 años. Después, ahora, de una fecha dada, por ejemplo, de la fecha de nacimiento, ¿cómo obtengo el año? El año se obtiene a través de la función texto, que lleva dos parámetros. El primer parámetro es la fecha y el segundo parámetro, entre comillas, es el carácter que hace referencia al año, que en este caso es la A. Y como quiero el año a dos dígitos, le pongo dos veces A, o sea, 2A, AA. Y eso me regresa el año en dos dígitos. Si yo quisiera el año a 4 dígitos, pues entonces estaría utilizando 4A. Entonces repito, es igual a texto. ¿Texto de qué? De la fecha, que es esta, coma, le pongo 4A, cierro comillas, cierro paréntesis, y con eso, para que me marcó un error, déjenme checar. A ver, texto, no sé si lo escribí mal. Ahí está, si había puesto 0 en lugar de la O. Texto, primer argumento la fecha, y segundo argumento la letra que hace referencia al año, y como lo quiero en 4 dígitos, repito 4 veces la A. Ahí está.
como voy a estar ocupando el año para toda, digo, la fecha de nacimiento para todas mis operaciones, lo que voy a hacer es que a esta que está aquí voy a agregarle una referencia, digo, una referencia absoluta. Aprovecho también para decirles, recuerden que cuando queremos agregar una referencia absoluta presionamos la tecla de función F4 y eso nos da una referencia absoluta de la celda. Si quisiera una referencia relativa, presiono otra vez F4 y con eso me da una referencia relativa hacia la fila. Si vuelvo a presionar F4 me da una referencia relativa hacia la columna. Si vuelvo a presionar F4 me quita la referencia absoluta, absoluta o mixta. Y si vuelvo a presionar F4 nuevamente me asigna la referencia absoluta. Es decir, estando en la celda, con F4 cambiamos entre referencias absolutas o referencias mixtas o eliminamos los símbolos de pesos. En este caso lo voy a dejar como referencia no absoluta, la voy a dejar como referencia relativa pero para la columna. Porque cuando yo copio mi fórmula quiero que se actualice con la fecha de nacimiento de Pedro y con la fecha de nacimiento de Rosario, pero cuando mueva mi fórmula hacia el resto de las columnas no se actualice con la fecha de hoy, la fecha de hoy y la fecha de hoy. Por lo tanto, vamos a dejarlo como una referencia mixta de columna, es decir, así tiene que quedarse, ¿ok? Bien, entonces ahí está. Ahora, ¿cómo obtengo el año? A través de otra función, y para eso utilizamos la función que se llama año, y nuevamente le pasamos la fecha. Ahí está. Y nos está regresando el año a 4 dígitos. Ahora, ¿cómo obtenemos el mes? Lo mismo que aquí para el año. Voy a copiar esta fórmula a la cual ya le había puesto la referencia mixta de columna. La voy a pegar aquí. Y ahora lo que voy a editarla y le voy a decir que ahora lo que quiero es el mes. Por lo tanto, ocupo la M, que es el carácter para pedirle el mes. Le vamos a pedir 1 y me está regresando el mes, que es 4 con un carácter. Voy a copiar lo voy a pegar aquí, lo voy a editar y le voy a decir que me lo regrese ahora 2 dígitos. Ahí está, me lo está regresando 2 dígitos. Y ahora le voy a decir que me lo regrese completo. Y cuando lo quiero que me lo regrese completo, le voy a decir que es a 4 M's. No importa que el mes tenga más de 4 caracteres. Por ejemplo, agosto tiene más de 4 caracteres. Cuando utilizamos 4 caracteres significa el nombre completo, no los 4 caracteres del mes. Cuando ocupamos un carácter, me regresa a un carácter. Cuando ocupamos 2 caracteres, me regresa a 2 caracteres. Pero cuando ocupamos 4 caracteres, como va a ser este caso, me debe regresar el mes con el nombre completo, que en este caso es abril, ¿no? Y la cuarta es a través de la función, nuevamente, mes. ¿De qué? Pues de la fecha de nacimiento, que está aquí, ¿verdad? Ahí está, y me regresa 4. Y me faltó otra que es... dejen ver. Ya tenemos... ok, es que no lo había manejado. Dejen ver, este es A1, A2, A3, A4. No me acuerdo bien a cuánto está. Déjenme checarlo. Ya, retomo. A ver, este es A, un carácter, A, 2 caracteres. Y me faltó la de 3 caracteres. La de 3 caracteres me regresa el mes abreviado. Ok, ahí está 3 M's y me regresa el mes abreviado. Después viene la de... Voy a copiar esta y la voy a pegar aquí. Y esta es a 4 caracteres, que me regresa el mes completo, el nombre completo del mes, por decirlo de alguna forma. Entonces a un carácter, a 2 caracteres, a 3 caracteres que es abreviado, a 4 caracteres que es el nombre completo del mes. Y el último ahora sí es con la función mes de la fecha que está aquí. ¿Ok? Y con eso ya concluimos las 5 formas de obtener el mes. Si se fijan ahora que me empieza a mover, ¿para qué voy a perder la fecha de nacimiento? Y no quiero. Entonces por lo tanto voy a aplicar aquello que vimos de fijar paneles. Y quiero fijarlo a partir de aquí para que pueda ver el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de hoy. Por lo tanto me ubico aquí para fijar la primera fila y las 3 primeras columnas. Me voy entonces a vista, me voy a inmovilizar y le digo que inmovilicemos paneles. Ahora sí, aunque me mueva más para allá, vamos a ver que no desaparece, ¿ok? Y ahora vamos con los días. Va a ser exactamente similar a esto, ¿no? Entonces copio aquí y vamos a pedirle ahora, editamos y el carácter para el día es la D.
Si le ponemos 1 nos regresa el día a un dígito. Si le ponemos 2 nos regresa el día a 2 dígitos. Si le ponemos 3 nos regresa el nombre de... A ver, espérame, déjame ver. Nos regresa... Ah, pero este es días, perdón. Día, 3 días. Me regresa el nombre del día a abreviado. Si le ponemos 4, me regresa el nombre del día, pero completo. Y si le ponemos la última, es a través de la función día. Nuevamente, ¿de qué? De la fecha de nacimiento. Y con eso ya estaríamos obteniendo el día de la fecha a un dígito. Entonces, a un dígito, a 2 dígitos, a 2 Ds, a 3 Ds, a 4 Ds y con la función día. ¿Ok? Y bueno, con esto ustedes ya pueden rellenar. Obviamente copian todo esto, lo pegan en la parte de abajo para calcular lo de Pedro y para calcular lo de Rosario. Con eso concluye el tema de las fechas. Ahora vámonos al tema de funciones. Y vamos a pensar que tenemos una lista de nombres con estaturas y que podemos utilizar la función contar, contara, suma, máximo, mínimo, promedio, calcularlo de una forma, calcular el promedio de otra forma, calcular el promedio de otra forma, la moda, contar sí y contar sí. Dos formas de contar sí. Bien, si se fijan por aquí tenemos una función que se llama contar y otra que se llama contará. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre contar y contará y lo vamos a hacer sobre esta. Si yo presiono aquí contar y le digo, a ver, cuéntame estos valores que están aquí y le digo enter, me regresa 0. Esto es con contar, ¿ok? Si yo le digo aquí contara y nuevamente le voy a decir, a ver, contara estos valores, los mismos. Ahora sí me regresa 13. Ahora voy a hacer lo mismo con esto, control C, control V, y con eso voy a estar haciendo un contar, pero ahora sobre las estaturas y me regresa 13. Y ahora voy a hacer lo mismo aquí, un contara sobre las estaturas y me regresa 13. A través de estas funciones, aquí está contar, y aquí está contar, aquí está contara, y aquí está contara. Aquí contamos los nombres, y aquí contamos los nombres, aquí contamos las estaturas, y aquí contamos las estaturas. ¿Qué pueden observar ustedes? Que si se fijan, contar solo funciona para contar valores numéricos. ¿Ok? Por eso es que aquí me está regresando 13 y aquí me está regresando 0. Y que contara nos cuenta tanto valores alfanuméricos como valores numéricos. Por eso aquí me regresa 13 y aquí me regresa 13. Entonces, ¿qué podemos pensar con esto? Que es mejor utilizar contara en lugar de contar para contar filas o columnas y que nos regrese el número correcto en lugar de un 0. Entonces es mejor utilizar contara, ¿ok? Bien, borro esto. Y ahora vamos a hacer operaciones. Si se fijan, la operación de contar, contar, suma, máximos, etc, etc, las vamos a llevar a cabo sobre la estatura. Por lo tanto, en lugar de hacer referencia a mi rango que va de B2 a B14, voy a generar un nombre de rango para que sea más fácil de manejar. Y aquí yo les pido o les sugiero que el rango sea mayor que los valores que tienen. ¿Por qué? Porque si de pronto se fijan que les faltó registrar un dato, van a tener que renombrar el rango. Contrario a que si ustedes generan un rango más grande. Por lo tanto, por ejemplo, voy a pensar que selecciono un rango que vaya, por ejemplo, hasta el valor 50. ¿Ok? Ahí está. Y le voy a llamar a ese rango estaturas. Estaturas. ¿Ok? Ahí está. Ya tengo mi rango estaturas. Si yo vengo y selecciono mi rango estaturas, nos vamos a dar cuenta que ya está seleccionado, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la función contar, contar, y le vamos a decir que va a ser sobre estaturas, ¿ok? A ver, sobre estaturas. Y ahí está, me regresa 13. Ahora vamos a utilizar contara sobre estaturas. Ya que empezaron a escribir, ya le puse está, puedo presionar el botón tabulador o tab. Se autocompleta y cierro mi paréntesis y listo. Ahora vamos a utilizar sum para la suma. ¿De qué? Otra vez de estaturas, ¿no? Ahí está. Después vamos a utilizar la función max para máximo. ¿De qué? De estaturas.
Luego vamos a utilizar la función min para estaturas. Perdón. Estaturas. Y bien, ya tenemos entonces el número de registros, la sumatoria de los registros, el registro máximo que es 1.95, el registro mínimo que es 1.14. Y ahora vamos a ver cómo calcular el primer promedio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a calcular el primer promedio. Y eso pues lo hacemos a través de la función promedio. ¿De qué? De estaturas. Y ya nos dice que es 1.61. ¿Ok? Y la otra forma en la que podemos hacer, acuérdense que el promedio es la suma de los valores entre el número de registros y esos valores ya los tenemos calculado. Por lo tanto le podemos decir que esto es igual a la suma que está aquí entre el número de registros que está aquí. ¿Ok? Y nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Y la tercera versión pues es prácticamente lo mismo, pero en su forma extensa. Es decir, esto es igual a la suma de promedio, digo de estaturas, la suma de estaturas entre el contara de estaturas. Esta es su versión extendida y nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos la primera versión, que es a través de la función promedio, la segunda que es utilizando los valores que ya calculamos arriba, y la tercera es utilizando la forma más extendida del cálculo del promedio. Después vamos a utilizar moda. Fíjate, aquí no me acuerdo bien cuál se utiliza. Es que esta dice que ya está en desuso, pero que ya no es válida. Entonces vamos a utilizar esa moda de estaturas. Luego checamos a ver cuál va a estar ahora. Me dice que la moda es 1.5. Es decir, la moda es el número que más se repite. Entonces vemos que aquí está 5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Entonces es el valor que más se repite. Luego vamos a hacer un contar si. Y para eso utilizamos la función contar si. Ya le decimos estaturas. Vamos a contar, por ejemplo, 1.5, por ejemplo. Vamos a ver cuántos 1.5 hay. Cierro paréntesis. Entonces es igual a contar punto si. Abro paréntesis. Estaturas, que es mi rango, coma, 1.5. Vamos a contar los registros que equivalen a 1.5. Y me regresa 4. Los checamos y dice 1, 2. Este no lo cuenta porque es 1.55. 3 y 4. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera contar, por ejemplo, los 1.6, por ejemplo. Vamos a ver cuántos hay. 1.6. Ahí está, me dice que hay 2. ¿Ok? Entonces esta es la forma en la que se hace un contar si cuando queremos sobre valores exactos. Pero por ejemplo podemos hacer un contar si, otra vez contar si estatura, y aquí podemos utilizar un operador lógico. Vamos a decirle mayor que algo, ¿no? Y cuando es a través de un operador lógico utilizamos comillas. Entonces le decimos cuando sea mayor de 1.6, por ejemplo. ¿Ok? De 1.6, cierro comillas, cierro mi paréntesis y le doy. Y me dice que hay 5. Entonces le estoy diciendo un contar punto si, estaturas, entre comillas, va mayor que 1.6. Me dice que hay 5. Entonces rechequemos. ¿Este cuenta? No, porque le estoy diciendo que es mayor y ese es igual, por lo tanto no cuenta. Este sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ese tampoco cuenta. Y entonces son los 5 que me está regresando. Entonces esta es la forma en que nosotros hacemos estos cálculos. Ahora, vamos a hacer el ejercicio ese que les decía. A ver, por ahí me di cuenta que no agregué 2. Por ejemplo, me faltó por aquí, no sé, Humberto 2, por ejemplo, ¿no? Humberto, otro Humberto. Digo, Humberto mide 1.5, por ejemplo. Le doy Enter y fíjense cómo se van a actualizar automáticamente estos valores. ¿Sale? ¿Se fijan? Ok. Ahora, que se me pasó y me faltó uno más que se llama, no sé, Javier. ¿Ok? Y ese mide 1.95, por ejemplo. Y fíjense cómo nuevamente se van a actualizar. 1.95 ya se actualizaron, ¿verdad? Se actualiza el contar sí porque es mayor que 1.6. Y aquí también se actualizó contar sí, este era para 1.6 en particular. Si ahí se quedan 2 nada más, ¿no? Entonces, si no hubiésemos hecho esto de el nombre del rango,
nombre del rango estatura es más amplio que los datos que teníamos, no hubiésemos podido hacer eso de agregar más registros. Tuviésemos que haber ido, borrar el nombre del rango, volverlo a generar para que se actualicen estos valores. ¿Ok? Entonces acuérdense que cuando no sabemos si vamos a tener más datos o no, el rango de datos debe ser mayor que el que vamos a ocupar en ese momento, como vimos acá. Bien, entonces ya vimos cómo hacer estos cálculos a través de las funciones establecidas y con eso termina este tema de funciones. Ahora vamos a hablar rápidamente de las gráficas. Imaginemos que tenemos una gráfica en donde tenemos los meses y sus respectivas temperaturas y sus humedades relativas. Y quiero hacer una gráfica de estos valores. Entonces, por ejemplo, lo ideal es obviamente siempre seleccionar los valores para generar una gráfica. Ahí está, selecciono todos los valores. Me voy a la parte de insertar. Me voy a la parte de gráficas. Vamos a generar una gráfica de líneas. Y vamos a generar una gráfica de líneas que es esta aquí. Esta la primera que aparece. ¿Ok? Y ahí está, ¿verdad? Aquí está mi gráfica. Y nos damos cuenta que si la ampliamos un poquito, fíjense cómo la hice para ampliar. Tomé una de las esquinas y arrastré. Nos damos cuenta que pues aquí está mi gráfica. Me dice que la línea azul es de temperatura. Y me dice que la línea anaranjada es de la humedad. Entonces nos vamos a dar cuenta que la gráfica no se puede observar muy bien, la de temperatura, porque los valores son relativamente más bajos que los de la humedad relativa. Entonces cuando tenemos así, que tenemos dos series de datos que varían mucho entre una y otra, lo ideal es que utilicemos mejor los dos ejes Y para graficar. Es decir, sobre un eje Y vamos a graficar la temperatura y sobre el otro eje Y vamos a graficar la humedad. Entonces, ¿eso cómo se hace? Le doy doble clic sobre cualquier parte de la línea anaranjada, me activa este panel de este lado. Nos vamos, de las tres opciones que tiene, nos vamos a la última y le vamos a decir que se va a graficar sobre el eje secundario. ¿Ok? Aquí está. Entonces, fíjense cómo ahora el rango de datos del primer eje Y va de 0 a 25, que son los valores que tiene la temperatura, pero el eje secundario Y va de 0 a 100, que son los valores de la humedad relativa. ¿Ok? Bien, entonces fíjense ahora sí como la gráfica de temperatura varía de lo que era prácticamente una línea recta, ahora sí una gráfica en donde se ven los picos bien definidos. ¿Ok? Entonces esa es la forma en que se grafica más bien la que se realiza una gráfica a través de dos series de datos, las cuales pueden ser muy variables una de otras y que se puede observar bien ahí la representación de la gráfica. Después, ¿qué más podemos hacer? Obviamente podemos personalizar la gráfica. Aquí le podemos poner un título, decirle que es temperatura y humedad relativa. ¿Ok? Relativa. Aquí le vamos a decir que podemos agregar más valores. Por ejemplo, vamos aquí a más y le vamos a decir que le vamos a dar un título. Podemos agregar los datos. Vamos viéndolo, mire, por ejemplo, ahí están los ejes. Y aquí están, ¿no? Me dice eje horizontal secundario, vertical primario, vertical secundario. Títulos de los gráficos. Y vamos a ver qué dice. Encima, superpuesto, centrado. Títulos de los ejes, vamos a ver qué dice. Aquí ya le podemos poner título a los ejes, fíjense, vamos a ponerle que le vamos a dar al vertical primario y al vertical secundario, y también queremos el horizontal primario. Ok, fíjense, activando esas tres opciones ya me activó esta parte y esta parte. Con eso ya le puedo poner nombres, ¿no? Entonces acuérdense, eso es aquí en título de los ejes y seleccionamos esos tres valores. Ahora sí, ya me voy para acá y aquí ya puedo borrar esto y decirle que esto es temperatura. Aquí me voy para acá y le digo que esto es humedad relativa. Y aquí le digo que aquí es más que obvio que son meses, ¿verdad? Pero ya aquí le ponemos que son los meses. Si vemos que ocupa mucho espacio y no lo queremos, volvemos a hacer lo mismo. Damos clic sobre la gráfica, donde dice más, donde dice título de ejes. Ampliamos y le decimos que no queremos el horizontal primario. Con eso se elimina.
Y bien, pues ahí ya tenemos más definida nuestra gráfica con más información. ¿Qué más podemos hacer? Entonces podemos personalizar más esta gráfica, establecer un tema. Por lo tanto le damos doble clic a cualquier parte de la gráfica que nos activan los temas que están aquí. Damos clic aquí y seleccionamos cualquiera de estos. Estaba viendo que cuando seleccionamos este me cambia la presentación. No sé por qué, no sé si sea por ahí algún fallo en Excel. Pero cuando seleccionamos cualquier otro tipo de presentación nos permite seguir utilizando los dos ejes. Por ejemplo, le damos clic allí y nos damos cuenta pues que ya cambiaron los colores. Nos damos clic aquí, es otro tipo de presentación aquí. O finalmente esta que está hasta aquí, que también se ve muy bonita. Entonces aquí establecemos el tema para la gráfica. También podemos personalizar cualquier elemento en particular. Por ejemplo, le damos clic a esta línea y nos va a permitir tal vez seleccionar otro color. Allí está. O que nos permita seleccionar solo el fondo de la gráfica. Por ejemplo, no sé muy bien si aquí redondeado. El chiste es que seleccionemos un elemento, por ejemplo ahí, y personalicemos aquí. Seleccionamos un elemento ahí y personalizamos aquí. Y es así como le podemos ir dando personalización a nuestra gráfica. Y con esto concluimos el tema de las gráficas. Espero que les haya quedado claro. Y con esto también concluimos los videos relacionados con Excel. Espero que les haya gustado. Saludos a todos.